En materia sucesoria, el desheredamiento constituye un correctivo del régimen de asignaciones forzosas. Su finalidad es permitir que el causante prive a un legitimario de su legítima, cuando éste ha incurrido en conductas graves que importan una infracción a sus deberes elementales para con el testador. La idea de fondo es clara. No sería equitativo que quien ha cometido una ofensa grave contra el causante conserve, pese a ello, el derecho a una parte considerable de sus bienes. La definición legal está en el artículo 1207 del Código Civil, que dispone: es una disposición testamentaria en que se ordena que un legitimario sea privado del todo o parte de su legítima. Esta definición debe entenderse complementada por una exigencia esencial. El desheredamiento solo procede en virtud de justa causa, expresamente prevista por la ley. Para que el desheredamiento sea válido, deben concurrir varios requisitos. Primero, debe hacerse por testamento. No basta ninguna otra forma, ni siquiera una escritura pública, porque la propia ley lo concibe como una disposición testamentaria. Segundo, debe fundarse en una causal legal. Las causales están señaladas taxativamente en el artículo 1208, precisamente para impedir que el testador burle el sistema de legítimas. Estas causales son 5. Primera, haber cometido injuria grave contra el testador, en su persona, honor o bienes, o contra la persona, honor o bienes de su cónyuge, ascendientes o descendientes. Segunda, no haber socorrido al testador en estado de demencia o destitución, pudiendo hacerlo. Tercera, haberse valido de fuerza o dolo para impedirle testar. Cuarta, haberse casado sin el consentimiento de un ascendiente, estando obligado a obtenerlo. Y quinta, haber cometido un delito que merezca pena aflictiva, o haberse abandonado a los vicios o ejercido granjerías infames, salvo que se pruebe que el testador no cuidó de la educación del desheredado. No todos los legitimarios pueden ser desheredados por todas las causales. El descendiente puede ser desheredado por cualquiera de las 5. En cambio, los ascendientes y el cónyuge solo pueden serlo por las 3 primeras. Tercer requisito. La causal debe expresarse específicamente en el testamento. No es indispensable citar el número del artículo, pero sí deben señalarse con precisión los hechos que constituyen la causal. No basta una referencia genérica o ambigua. La ley exige especificidad. Cuarto requisito. Los hechos constitutivos de la causal deben probarse. Esa prueba puede rendirse en vida del testador o después de su fallecimiento, por quienes tengan interés en el desheredamiento. Sin embargo, existe una excepción. No será necesaria la prueba si el desheredado no reclama su legítima dentro del plazo legal de 4 años, contado, por regla general, desde la apertura de la sucesión. Si al abrirse la sucesión era incapaz, el plazo corre desde que cesa su incapacidad de administrar. En cuanto a los efectos, rige primero la voluntad del testador. Si éste no los limita expresamente, la ley suple su silencio. El efecto fundamental es que el legitimario queda privado de su legítima. Además, queda privado de todas las demás asignaciones por causa de muerte que pudieran favorecerlo y también de todas las donaciones que le hubiere hecho el desheredador. Asimismo, las herencias que pasan al hijo por desheredamiento del padre o de la madre constituyen una excepción a la patria potestad. Con todo, los efectos del desheredamiento no se extienden a los alimentos, salvo en caso de injuria atroz. Por último, el desheredamiento puede revocarse, total o parcialmente, porque sigue siendo una cláusula testamentaria. Pero esa revocación no se presume. La reconciliación entre el testador y el desheredado no produce revocación tácita. Tampoco se admite que el desheredado pruebe que el testador tuvo intención de revocarlo. En consecuencia, la revocación debe hacerse en la forma propia del testamento. En síntesis, el desheredamiento es una sanción sucesoria excepcional, de derecho estricto, que solo opera si existe testamento, causal legal, expresión específica de la causa y prueba suficiente,
salvo inactividad del desheredado dentro del plazo legal. Su función es compatibilizar la protección de las legítimas con la necesidad de sancionar conductas gravemente ofensivas contra el causante.